Bueno, buenas tardes a todos y a todas, una vez más. Mi exposición hoy día, como les contaba Nicolás, se trata de presentarles una iniciativa que hemos organizado como Nodo 21, que está en curso ya desde fines del año pasado, pero sobre todo exponer más que nada cuál es su sentido político, cuál es la utilidad que creemos esta iniciativa puede tener para las fuerzas que están bregando por un cambio educacional sustantivo. Un cambio que permita también una ampliación del carácter social de la política, para que la política se empiece a hacer cargo de las demandas de los sectores excluidos de la representación política hoy día. Y ese sentido político es el que me interesa comunicar hoy día, dejar bien claro para que después tengamos un debate al respecto, más que únicamente su contenido formal. Esto parte de un diagnóstico de la situación, en la cual juzgamos muy necesario que exista una alianza entre dos actores que son claves para poder empujar una reforma sustantiva al problema educacional, que son por un lado el movimiento estudiantil o la fuerza estudiantil, representada no solamente por el movimiento de sus representantes actuales, sino que por todo el movimiento que se ha generado alrededor del movimiento estudiantil en los últimos años. Y por otro lado, el campo de los intelectuales, que desde la academia universitaria hace mucho tiempo también viene presentando reclamos desde su vereda a la mercantilización de la educación. Pero ambos por separado han tenido un montón de limitaciones para poder incidir. En las universidades está lejos de existir una democracia que permita que sus académicos, por más críticos que sean de la educación neoliberal que tenemos, puedan incidir en el curso de sus instituciones. Para qué decir de la política, no son escuchados. Y el movimiento estudiantil, si bien ha tenido una tremenda capacidad de movilización y de poner sobre la mesa el problema educacional, se ha enfrentado a unas puertas de la política sumamente cerradas herméticamente. Y después de varios años de movilización, muchos cada vez más se preguntan, bueno, ¿hasta cuándo la política va a seguir desoyendo los reclamos de una ciudadanía movilizada? Y que la semana pasada recién, anteayer, demostró que 4 años después, 3 años después de un último gran reventón, sigue plenamente vigente. Nosotros creemos que es necesaria esa alianza, que hayan puentes que unan la acción tanto de la fuerza estudiantil como de diversos intelectuales, porque solo así se va a poder construir una capacidad de incidir en la discusión político-intelectual que está detrás de la educación, en la cual la derecha campea con total libertad. Uno de repente no lo ve claramente porque la derecha hoy día se disfraza con muchos discursos socialdemócrata, progresista, pro equidad, como le llaman. Y lo cierto es que la derecha en sus distintas variantes monopoliza la discusión sobre políticas públicas en general y en particular en educación también. Ha creado un tremendo consenso ideológico en torno a su forma de entender, concebir la educación. La única forma que vamos a poder, mediante la cual vamos a poder construir una capacidad para que más allá del reventón, más allá de la movilización, se constituya una suerte de consenso social alternativo al falso consenso neoliberal impuesto, es que articulaciones como esta entre fuerzas estudiantiles y otras fuerzas sociales con aportes distintos se articulen, ¿ya?, como un actor en el campo de la discusión pública. Entonces, esto de la iniciativa por el compromiso por una nueva educación es básicamente una herramienta. No aspira a ser una suerte de campo en donde se discutan solamente programas ideales sobre qué hacer con la educación en abstracto. Lo que se quiere es producir una herramienta práctica, que les permita a las distintas fuerzas de cambio que están metidos en la disputa educacional tomarla y generar mejores condiciones para generar esos cambios. Tanto el 2006 como el 2011 lograron esto de perogrullo, pero vale la pena recordarlo. Pusieron sobre la educación pública la distancia abismal que hay entre la sociedad que progresivamente la ciudadanía empieza a desear y aquella que se empieza a forjar en las salas de clase. Hay una distancia cada vez más grande
entre el resultado de la educación neoliberal y lo que la sociedad progresivamente empieza a desear. Y eso no es casual, no sucedió de la noche a la mañana, es el resultado, creemos nosotros, de haber construido un sistema educacional sin ningún tipo de discusión pública que lo organizara. Es hija, este sistema educacional, es hijo de un tipo de autoritarismo, el autoritarismo militar, que no le preguntó a nadie cómo hacer la reforma, la contrarreforma en su minuto, pero también es hijo de otro tipo de autoritarismo que se ha venido instalando durante la transición, el autoritarismo de los tecnócratas, de los expertos, que con otro fundamento de poder, ya no el de las armas, ya no el de la fuerza, sino que el de los argumentos expertos, técnicamente neutrales y superiores, ha cerrado la posibilidad de que la ciudadanía delibere acerca de los fines de la educación. Esto se repite en otros ámbitos también de la vida social. De hecho, este propio gobierno volvió también a la receta de convocar equipos, comisiones de expertos para debatir qué hacer en distintas políticas de Estado que debieran ser deliberadas políticamente. El caso de la salud, ahora se vienen comisiones de expertos para emprender ajustes al sistema de salud. Es una política que se ha naturalizado durante toda la transición. Producto de eso, entonces, el neoliberalismo lo que hizo fue reemplazar todos los espacios y derechos que eran responsabilidad colectiva como medios para alcanzar el bienestar por la acción de cada uno de nosotros en tanto individuos en el mercado, ¿no? Esa es la subsidiariedad, no es nada más complejo que eso, pero es muy potente. Y eso implica que los sujetos, los individuos, acceden a la educación en virtud de su situación económica y por lo tanto la educación se segmenta, ¿verdad?, a partir de las diversas capacidades de pago que hay. Eso ha generado, como lo sabemos, mucha frustración y ha sacudido bastante la discusión pública. El tema es que el punto de partida que tiene esta iniciativa es que el modo antiguo, el modo tradicional que se detuvo para discutir las políticas de Estado, reduciéndolas a debates, como les decía, entre expertos, ya no resiste, ya no es legítimo. No hay ninguna reforma posible que se pueda emprender bajo esos códigos, o como de repente se le llama en la discusión cotidiana, entre cuatro paredes. No se puede resolver ya. No es legítimo. Por lo tanto, hoy día lo que está planteando la ciudadanía es cómo se construye una educación democráticamente concebida, en la que podamos responder a una cuestión que está ausente del debate, que es cuál es el sentido de la educación. Hoy día se debate únicamente acerca de los medios, pero cuál es el sentido, para qué educamos, en la que se determine cuál debe ser el papel del Estado en este rol y no solamente naturalizar el Estado, discutir los mecanismos que tiene para fiscalizar el mercado o regularlo, y el reconocimiento a las múltiples dimensiones a las que contribuye la educación. Porque hoy día, también otra cuestión naturalizada, se ve a la educación como una lucha por retorno privado económico. Y se oscurecen todas las otras dimensiones para las cuales la educación tiene una función. Entonces, la primera cuestión de por qué educamos es la cuestión que desde la iniciativa del compromiso hemos querido poner sobre la mesa. En conjunto con las diversas personalidades del mundo gremial, social e intelectual que forman parte de ella. Se me olvidaba mencionar lo que en esta iniciativa lo que se ha intentado hacer es convocar a gente de una diversidad de mundo, instituciones regionales de Santiago, instituciones privadas y estatales, representantes del movimiento estudiantil secundario, universitario, académicos que desde centros de pensamiento participan en la discusión pública educacional desde una perspectiva de educación de instituciones privadas, de instituciones públicas, estatales, etcétera. Y con toda esa diversidad, con toda esa pluralidad, creemos que allí reside una fuerza posible de cambio. Entonces, la primera pregunta que creemos para emprender una reforma democrática se tiene que responder es, bueno, ¿y por qué educar? La finalidad de la educación es una cuestión que tenemos que responder nosotros también, no la podemos naturalizar. Cumple un papel históricamente determinado, ¿ya? La educación entendida entonces como un ámbito de responsabilidad de todos, colectiva, tiene que necesariamente ser definida por la deliberación de la comunidad, ¿ya? No puede estar secuestrada la deliberación sobre sus fines y sobre sus principios y medios a un grupo en particular, fundamentado en cualquier tipo de fundamento de poder, expertos o políticos o profesionales de la educación. Y la educación debe satisfacer, en un primer
momento, algo que es obvio, pero hoy día parece como lo único, la formación de habilidades y destrezas de los individuos para desempeño en el mundo del trabajo, la relación educación-trabajo. Eso no se puede eludir, por cierto, pero esa no es la única dimensión, y hoy día parece como la única. Debe organizar esa formación, ese otorgamiento de habilidades, de destreza, de capacidades de desempeño en la sociedad con arreglo a ciertos principios. Y esos principios tienen que ser velados, cautelados por el Estado. Principio de promover la integración social, la formación de ciudadanos libres, autónomos, el desarrollo de valores, de experiencias comunes, de las condiciones necesarias para que como sociedad podamos comunicarnos, podamos crear en conjunto. Hoy día la tremenda segregación que tenemos, socioeconómicamente determinada, impide que muchos jóvenes de estratos sociales distintos se puedan siquiera entender, comunicar, tener aspectos en común, ¿no? Tener espacios de comunalidad y promover, bueno, relaciones sociales basadas en la armonía del todo social y no en la competencia. Para esto el saber experto, que hoy día hegemoniza la discusión sobre educación, tiene que jugar un rol. Nosotros creemos que es el medio que tiene que ayudar a la concreción de esos principios, pero la discusión, la determinación de esos principios no puede estar secuestrada por los expertos, por el saber técnico, que sin duda tiene una acumulación de conocimiento que hace que tenga que jugar un rol, pero en la concreción y no en la definición política de los principios y los fines que debe perseguir la educación. Está el tema de la igualdad, quizás uno de los cuales con los cuales se le exige más a la educación hoy día, pero la educación no va a romper por sí sola la desigualdad. De hecho, es muy peligroso creer que es a la educación a la que le corresponde principalmente la tarea de romper la desigualdad. Lo que tiene que hacer la educación es impedir que las desigualdades que existen en la sociedad y que se reproducen principalmente en el ámbito de las relaciones laborales y de dominación, se disfracen o se oculten como talento o como mérito. Pero eso es lo que hoy día como opera. La educación tiene un rol tremendamente regresivo en el sentido de presentar lo que es una desigualdad social como una desigualdad justa, legítima. Si alguien se repitió el plato de la escuela de formación del año pasado, podrá recordar que cierto liberalismo, cierto pensamiento liberal justifica ciertas formas de desigualdad porque las entiende como formas legítimas de desigualdad. Como no solo legítimas, sino que justas, e incluso otro pensamiento liberal, como necesarias para la acumulación de riquezas y para el bienestar. Pero lo que ese tipo de pensamiento oculta es que lo que entendemos muchas veces como mérito y como talento no es otra cosa que desigualdad social. Y eso se naturaliza, se cristaliza, se legitima a través de múltiples mecanismos. Me imagino que todos tenemos en mente varios, pero todo lo que está detrás de las pruebas de selección, las pruebas estandarizadas de medición de rendimiento, lo que hacen es legitimar. Entonces la educación en gran medida hoy día está contribuyendo no solamente a reproducir materialmente la desigualdad, sino que a disfrazar el modo en que lo hace y a legitimarlo. De hecho, todavía es medio dominante el discurso, incluso en los sectores críticos del modelo educacional que tenemos, incluso entre el movimiento estudiantil, que lo que hay que hacer es organizar un sistema educacional que permita reconocer los talentos que hay en la sociedad. Cuando está la discusión, por ejemplo, del acceso, es vieja esa discusión. Se levanta el talento como una bandera contra, desde la cual se discute y se conflictúa con la educación neoliberal. Pero la verdad es que la noción de talento y de mérito que hoy día tenemos, lo único que hace es disfrazar esas desigualdades. Por una razón súper simple, el mercado presupone que hay actores racionales que con la información que entrega el mercado pueden tomar decisiones. Y entrar y tomar la mejor decisión. De ahí las peleas de Lavín, por ejemplo, por poner los semáforos del rendimiento de los colegios, pelear porque los apoderados tengan acceso a las notas, las anotaciones de los cabros chicos, porque así saben, y las condiciones del colegio, porque así saben cómo elegir. La verdad es que la educación es justamente el espacio donde se constituyen esos sujetos, y no existen previamente. Entonces, con esa finalidad nos encontramos con el primer gran problema, y ahí donde aparece quizás más explícitamente cuál es el conflicto político que subyace a la discusión educacional hoy día, que es que la educación es inherentemente inseparable de la esfera pública.
No es posible imaginar una educación, no le pongamos apellido todavía, porque puede ser incluso redundante llegar a pensar en educación pública, de lo público. Y por lo tanto, el matrimonio que se ha construido entre educación y mercado, allí está el centro del problema. Y vamos a ver por qué desde la iniciativa del compromiso lo vemos así. Hay una pelea que se abrió en la transición. En charlas anteriores en esta misma escuela lo revisaron cuando se revisó el pensamiento neoliberal en educación y cómo se expresa también en Chile, que se ha pretendido que lo público, que el espacio público, es equiparable, es identificable con el mercado. Una de las grandes deudas que quizás tiene en la ideología de la transición con la democracia, que son las mismas banderas que levantó para vencer a la dictadura, es que equiparó democratización social, o sea, dijo que la democratización social, la igualdad social se puede conseguir en el mercado. Y la democracia política es una cuestión de las instituciones, pero la democracia social, es decir, cómo nosotros somos iguales, la producción de la sociedad se conquistaba en el mercado. Esa cuestión se naturalizó y allí donde mejor se expresó fue justamente en educación. ¿Y por qué nosotros creemos que la educación es inseparable de lo público? Porque la contribución que hace la educación no es solamente individual y no es solamente económica. Hay un retorno privado y económico, por cierto, pero no es únicamente económico y no es principalmente individual. El conocimiento y tu formación se construyen en colaboración con tus pares y es la sociedad en su conjunto la que se beneficia de ese conocimiento, de esa formación. Y de hecho también después tú trabajas, tú no sales con tu título a ganar plata. Lo que media ahí entre eso es trabajo. Y por lo tanto hay un beneficio del capital también, de las empresas, de tus empleadores. Por lo tanto hay una contribución social que hace la educación y que no es reconocida. Y el problema es que si bien el mercado ha demostrado no ser el espacio donde se realiza efectivamente lo público, porque entiende a los individuos, es decir, permite su acceso allí como clientes y no como ciudadanos, no en tanto iguales, el problema es que lo público como tal también se ha disuelto. También se ha disuelto y hoy día lo que vemos es que el Estado y sus instituciones también se despliegan y aparecen completamente superadas por el mercado. Actúan como agentes de mercado. Sin ir más lejos, las instituciones del Estado en educación superior, las universidades estatales, compiten, al igual que las privadas, a veces con mecanismos distintos, por estudiantes y por recursos del Estado. Entonces, allí donde supuestamente está lo público, parece ya no estarlo. Lo público se define por la naturaleza de las actividades que desempeña, que son en beneficio de todos y no de un grupo en particular, pero sobre todo, y algo está perdido, por el control democrático que los ciudadanos le imponen a esas instituciones. Pero en Chile la experiencia chilena lo demuestra, el Estado mismo, esta asociación automática mecánica que a veces se hace entre lo público y el Estado, hoy día bajo la hegemonía neoliberal no se puede hacer tan fácilmente, porque el Estado también puede dejar de ser público, como les explicaba, al ser absorbido por el mercado. Y en el caso de la educación, el Estado compite como un privado más. Y aquí es la gran herida que está abierta y sobre la cual las fuerzas que quieren cambiar la educación tienen que necesariamente meterse a trabajar. Hay un nuevo relato en formación, está candente, es tema cotidiano de la semana, de cómo relegitimar, ahora que está no totalmente deslegitimado, pero sí averiado, este relato neoliberal de la transición, la versión de Brunner, de Harald Beyer, eso no tiene toda la legitimidad antes, pero de cómo legitimar que el mercado pueda seguir jugando el rol preponderante en la organización del sistema educacional. Se identifica a lo público con simplemente la apertura de instituciones a cualquier tipo de estudiante o al mero reconocimiento a través de la acreditación por parte del Estado. Hoy día está en curso un proceso de relegitimación del rol que juega el mercado en la educación y de intentar que no se discuta la esencia del problema educacional, que es justamente el rol subsidiario que tiene el Estado frente a la educación. Y ahí es donde aparece también la necesidad o la
la condición necesaria de amplitud que tiene que tener cualquier alianza social que pretenda disputar el carácter de la educación. Y el carácter político de la disputa que emprenda no es otro que el cambio del carácter subsidiario. No va a haber ninguna reforma educacional de verdad si no se toca el Estado subsidiario en educación. Cualquier ajuste que se quiera llamar reforma, que no implique un cambio en esa mecánica que tiene el Estado, de acudir allí solamente donde al mercado no le resulta atractivo entrar, porque no le resulta atractivo para hacer negocio, no va a significar una reforma sustantiva. Va a seguir dentro de lo que ha sido el modelo de la dictadura hasta la fecha. Desde el compromiso lo que más nos ha interesado todo este tiempo es tratar de poner esa discusión en el centro de la mesa. Y no solamente la preocupación en torno a aspectos puntuales, sin duda problemáticos e incluso aberrantes de la educación. La educación tiene un montón de aristas que son aberrantes, en un montón de términos, económicos, valóricos, pero el corazón del problema educativo, como lo entendemos desde una posición antimercado en educación, es que en la relación subsidiaria que hay entre el Estado y los individuos está el centro del problema. Entonces, toda preocupación por otros aspectos problemáticos de la educación tiene que necesariamente estar relacionado con esa pelea. Allí reside la politicidad de la lucha por una nueva educación. Porque donde hay mercado hay propiedad privada, y donde hay propiedad privada hay capitalismo. Entonces, si hay una preocupación, si alguien tuviera una remota preocupación por cómo se perfila en la pelea educacional una lucha de transformación social, por conquistar espacios para la democracia en detrimento del dinero, es la subsidiariedad lo que hay que tener en mente, lo que hay que atacar. Cualquier otro cambio va a ser puramente cosmético. Entonces, pero bueno, y ahora en afirmativo, ¿qué significa entonces tratar de realizar esta función pública que es inherente a la educación? ¿Ah? Su sentido público, cómo se realiza. Hay 6 grandes ejes que voy a describir muy brevemente, que nosotros creemos que tienen que estar en la base de una recuperación del sentido público. Uno es una presencia predominante del Estado como proveedor en todos los niveles educativos, desde el escolar hasta el superior, pero ojo, con una mucho mayor apertura del Estado hacia sus ciudadanos, ¿ya? El rol del Estado no puede ser, como hoy día lo es, de pura fiscalización. Hoy día lo que se está consagrando es un Estado tipo guardia de seguridad que va detrás del privado, evitando que éste lucre, haga negocio, burle la ley. Es un Estado opaco, pero tremendamente ineficiente. Eso es lo que se está consagrando con un montón de reformas. La ley del interventor, de hecho, ingresada esta semana, viene a consagrar precisamente eso. No es que en sí misma no sea necesaria para impedir un determinado tipo de fenómeno que el Estado quiere impedir. En este caso, el lucro ilegítimo con la educación. Se trata de que el cambio educacional depende no solamente de impedir lo que no queremos en educación, de atacar el exceso que hay en el sistema educacional, sino de construir, principalmente de construir el sistema de educación que sí queremos. Entonces, más Estado como proveedor predominante, hegemónico, en la educación en todos los niveles, pero con una apertura mayor a sus ciudadanos, porque el Estado hoy día está privatizado. ¿No? O sea, alguien puede responder tranquilamente que la Universidad de Chile o cualquier universidad del Estado en este país pertenece a todos los chilenos. No se puede, está capturado por un montón de corporaciones o camarillas que no se deben a ningún tipo de control democrático. Y no estoy hablando de asambleas ciudadanas que determine el rol, la orientación de una institución, sino que del conjunto de la comunidad a través de sus representantes, por ejemplo. Las instituciones privadas antes del 81 fueron creadas todas por ley. Todas tuvieron que pasar por el Parlamento, un Parlamento excluyente, todo lo que quieran, pero que no se le ocurrió a un grupo de tipos crear una universidad, ponerle un nombre. Fue una deliberación que dio la sociedad. En su minuto, una deliberación limitada, súper excluyente también, pero que deliberó una parte de la sociedad. Y así entendido el Estado
como el espacio donde la comunidad delibera acerca de qué fines darle a la educación y cómo organizarla en función de eso, es necesariamente la expresión de la libertad de enseñanza. Hoy día lo que hay es un engendro. Cuando se habla de libertad de enseñanza, se habla de libertad de empresa. Y ojo, es algo relativamente nuevo. Cuando Ignacio Walker dice hay que ser honestos con la historia de este país y defender el derecho, como ellos entienden la libertad de enseñanza, se refiere a algo que viene de los 80 recién, que introdujo Jaime Guzmán, pero antes no fue entendido así. Esa es otra discusión, pero la libertad de enseñanza tiene como realización un Estado democrático. Esto implica no negar necesariamente los proyectos particulares. Aquí nos estamos metiendo en un terreno que yo sepa quienes están metidos en la pelea estudiantil, por ejemplo, es súper problemático. Bueno, ¿qué rol juegan las instituciones privadas? Que hoy día más encima son la mayoría de la matrícula, donde están los estudiantes más precarizados, los que pertenecen a las primeras generaciones de su familia en entrar a la educación superior, están de manera creciente y progresiva en las instituciones privadas. ¿Cómo nos hacemos cargo de ese problema, que esa realidad que creó el neoliberalismo? ¿Podemos eludirla? Yo creería que no se puede eludir. Bueno, pero ¿cómo nos hacemos cargo? Desde el compromiso creemos que ese rol predominante del Estado no se trata de negar proyectos particulares, en la medida en que sean democráticos, es decir, en la medida en que estén sometidos a un proyecto de educación y a una participación de su comunidad, pero en la medida en que se sometan a ese tipo de regulaciones, no en tanto actores de mercado, no en tanto actores que compiten en el mercado, sino que actores que aportan a una diversidad en términos de culto, de libertad de enseñanza, pero que están fuera del mercado, ¿no? Y que se someten a la determinación de la ciudadanía democráticamente. Y eso implica que la conducción del sistema educacional no puede estar delegado ni al mercado, es decir, a la selva, a la anarquía de que aparezca y se mantengan las instituciones que puedan levantarse y mantenerse, y si le da mal, mala suerte, como lo había venido pasando, Universidad del Mar, caso paradigmático, pero hay otras más, pero tampoco en agencias de externos, de expertos, que en una suerte de posición superior y distinta a lo público y lo privado, lo regulan. Porque ese modelo que se implementó desde la segunda mitad de los 90 hasta la fecha también fracasó, estrepitosamente. El caso de la CNA, que finalmente lo único que hacía era, no lo único, pero vendía las acreditaciones, también fracasó. No puede ser el mercado el que conduzca un sistema incluso mixto. Tiene que ser necesariamente un Estado más democrático, más abierto. Un tercer elemento es entender la educación efectivamente como un derecho social. Y esa condición de derecho social es indisociable de su universalidad, de su apertura indiscriminada a todos los ciudadanos, ¿no? Y ahí es donde de nuevo aparece lo que les mencionaba adelante, la concepción subsidiaria como piedra de tope. La focalización del gasto social es un mecanismo dentro de la lógica subsidiaria. Esto de que el Estado aparece únicamente allí donde al mercado no le resulta atractivo. Esa es la razón por la que se creaba también, por ejemplo, el crédito con aval del Estado, que uno en su minuto el gobierno lo defendía como una forma que el Estado tenía que hacerse presente. El aval del Estado cae, bien grande la E, el Estado se hace presente. Y en ese minuto, Vitar y Lagos lo defendían, bueno, pues si estamos activando mucho más el Estado. Claro, porque para ingresar a nuevas franjas de estudiantes que no tenían los recursos para endeudarse, lo que requería el mercado era que el Estado los ayudara a endeudarse, para seguir siendo objeto de lucro. Entonces, el rol que ha tenido el Estado en los últimos 20 años es de facilitación de ingreso de cada vez más jóvenes al mercado educacional. Entonces, la subsidiariedad es una piedra de toque, y sin un cambio de eso no va a haber reforma, como les decía. Los mecanismos de mercado hicieron todo lo que pudieron. No son mecanismos que generan puras cosas negativas, necesariamente implicaron regular en una cierta dirección la educación, pero ya lo hicieron y ya no pueden dar más, ¿ya? Y lo que principalmente hicieron los mecanismos de mercado fue, es cierto, ampliar el acceso a la educación, pero creando segregación, con un financiamiento que ahorcó, que estigmatizó a la educación pública, no solamente que la haya dejado con poco financiamiento, sino que es la causa de que la educación hoy día pública en gran medida no sea buena, o no sea mejor que la educación privada competitiva,
lucrativa, en algunos casos, en la educación escolar en gran medida es así, se comportan similar, y ha reducido el tema de la calidad al tema del precio. El problema de la acreditación no es otro que entregarle a todas las instituciones el precio que éstas pueden cobrar en el mercado. Y hace un estándar de la cota 1000 a la más comercial y de masa. Entonces el mercado ya hizo todo lo que tenía que hacer, y no es solamente el lucro no tiene cabida, por supuesto, pero no es solamente el lucro como se expresa el mercado educacional. Volvamos a otra charla que había antes aquí. El espíritu en su estado puro del capitalismo no es el lucro, no es generar dinero y quedarse con ese dinero y gastárselo. Es crear valor, ¿ya? Es aumentar esa creación de valor incesantemente. Entonces, mercado educacional va a haber igual si es que, aún prohibido el lucro, siguen siendo agentes particulares los que, cobrando por la educación, crecen hasta monopolizar el sistema educacional. Y en la medida en que los individuos accedan a ella, no en tantos ciudadanos que ejercen un derecho, sino que en tanto clientes a los cuales el Estado le ayuda con un poquito de plata para entrar a ese mercado. Pero va a seguir habiendo mercado. Es una cuestión que va a estar muy candente estos años, porque ya lo empezó, no es una suposición, el gobierno, a decir que el mercado es el exceso del mercado. El mercado es Luis Eugenio Díaz, el mercado es el caso de la Universidad del Mar, el mercado es Laureate. De acuerdo, eso es mercado, pero es un particular tipo de mercado. Es tipo a los que no les interesaba la educación con un fin en sí mismo, querían sacar plata para hacer otra cosa. Pero el sistema educacional todavía sigue una lógica mercantil, aún sin esos actores presentes. Entonces el lucro no tiene cabida, pero no es el elemento que la columna vertebral del mercado educacional. Siempre ha sido su forma de realización más criticable, más execrable, pero no es su esencia, no es su corazón. Esa condición es una característica propia del sistema chileno, que está organizado en función en gran medida de eso, pero no es solo eso el mercado. Y un último elemento es el tema de la formación de los educadores, de los profesores. No me voy a extender mucho en eso, pero hay un déficit de formación inicial y permanente y de generar conocimiento en el ámbito de la pedagogía. No hay investigación en términos extendidos, digo, de educación. Claro que lo hay en determinadas instituciones y facultades, pero no hay una preocupación del Estado por generar conocimiento en el ámbito de la pedagogía y por retribuir socialmente el trabajo del educador y por crear condiciones de trabajo tales que le permitan ejercer bien su función. Ahí hay una deuda tremenda y tampoco se va a resolver como lo han hecho los gobiernos de turno hasta el minuto, que es con incentivos al mercado para que capten a los mejores talentos. Ese es el fundamento que hay detrás de la beca vocación de profesor, por ejemplo. Eso no se va a poder hacer no se va a poder hacer cargo del problema en la profundidad. Está el problema del financiamiento, que para todos quienes les toca deliberar con los compañeros, formular posturas, enfrentar al gobierno sobre, bueno, cuál, en términos de financiamiento, cuál tiene que ser la relación del Estado con distintas instituciones. El CONFECH, esta parte quizás no debería ser, pero el CONFECH nunca se ha puesto de acuerdo con eso. Hace mucho tiempo que no lo hace. En última instancia, lo que prima siempre es una entrada bien corporativa a este problema. Bueno, si yo estudio en esta universidad y yo estoy defendiendo a los estudiantes de esta universidad, entonces esta universidad merece 100% de financiamiento. Y no, pero porque sí, porque yo estudio acá y chuta. Y las estatales lo mismo, ¿ya? Sin preocuparse un poco por la contribución que está haciendo o no esa institución. Es un tema que frente a un intento de ajuste presentado como reforma tiene también que estar claro. Acá no hay una receta, quizás no sea la mejor que se pueda formular, pero es la que con esta diversidad de actores que les mencionaba adelante se ha formulado. En la medida en que la educación no es una responsabilidad individual, por lo que les decía acerca del carácter de su contribución, que no es el mero retorno privado y económico, como se entiende hoy día, porque la educación genera un retorno privado económico, todos vamos a, eventualmente, de hecho una parte solamente de la masa de estudiantes que logran ingresar a la educación superior, tener un mejor salario que del que hubiera tenido sin entrar a la educación superior. Eso le pasa
a una parte de la porción de estudiantes que entran, no a todos, no es algo automático. Eso es indudable y es cierto, y se expresa en términos económicos, en tu salario. Pero su principal contribución, como les decía, no es individual, es necesariamente social. Hay un beneficio de la sociedad en su conjunto por eso. Si acá un ingeniero, cuando Fielbaum está ingeniero ya, va a trabajar haciendo un puente, no se va a beneficiar con lo que le reporte ese trabajo en términos de salario. Eso va a generar un retorno social a la sociedad en su conjunto. Se me ocurrió Fielbaum, pero todos pueden hacer, quizás no va a llegar nunca a hacer eso, pero yo pasaría por ese puente. No digo porque va a ser política, es lo que esperamos, no solamente puente. Entonces hay una contribución social que se hace y que no es únicamente en económica. Hay una colaboración en la formación y la educación, por lo tanto, de ahí que eso es el fundamento de que su financiamiento deba ser necesariamente público, deba necesariamente ser social. Porque si hay algo que hace una contribución para toda la sociedad, de distintas formas, y no únicamente al individuo que es formado en esa educación, tiene que ser ese individuo el que por la suya la financie. Sobre todo por lo que genera esa lógica, que es una agudización de la desigualdad y de la segregación. En la medida en que la contribución de la educación es social, su responsabilidad colectiva, de ahí que su financiamiento deba venir principalmente con carga al erario público, ¿ya? Con dos tipos de cuestiones, con mecanismos tributarios progresivos a las rentas más altas de la sociedad, cuestión en la que el ajuste tributario de este gobierno retrocede, y al capital, y a las empresas. Porque son los empleadores los más beneficiados de tu cartón, no tú. Eso ha sido así hace un montón de tiempo. Entonces, desde el compromiso al menos, creemos que hay una justificación para financiar con cargo al Estado la educación en su totalidad, pero a través de mecanismos progresivos de tributación. Y eso exige, eso se traduce en un sistema financiado íntegramente por el Estado, que es gratuito para todos los estudiantes en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles. Sin financiamiento compartido, ni suministro de subsidios a las personas, ¿no? Eso es incompatible. El sistema de becas más extendidas o de créditos menos usureros no es esto, es más mercado. Hay varios ejes de cambio que en el documento ustedes pueden revisar en lo relativo a la educación escolar y superior, que yo voy a mencionar muy brevemente porque el corazón que me interesa que se discuta y que se ponga sobre la mesa es el problema de la subsidiariedad, que es en el ámbito de la educación superior una nueva institucionalidad pública con mayor responsabilidad del Estado, del Ministerio de Educación, con una participación efectiva de las comunidades, una expansión de la educación pública. Atacar el problema del mercado no se va a generar únicamente regulándolo, no lo sabemos teóricamente, ha sido así en los últimos 30 años, a más regulación, más formas nuevas que tiene el mercado para eludir ese tipo de regulaciones y para lucrar en términos prácticos y generar instituciones segregadas. La única forma de atacar el mercado es ir aumentando progresivamente la educación pública. Por más fin al copago que pueda haber, por más impedimentos legales que se le puedan poner al lucro en las instituciones, si no hay en paralelo un apoyo para el crecimiento, la expansión de la educación pública, el mercado va a seguir encontrando forma de expandirse. Por lo tanto, si no hay un compromiso efectivo con la expansión de la educación pública, el carácter reformista de los cambios que se quieren emprender en educación van a quedar en pura retórica. Es una dialéctica de la cual no se puede renunciar. No hay menos mercado sin más educación pública. Hay un dilema también a nivel escolar con los colegios privados. Sí, son el 7-8% de la matrícula. Uno puede decir, son pocos, filo. Pero forman a las élites, en gran medida, profesionales, políticas de este país. Y también muchos podrían decir, van a empezar a decirlo, la DC lo ha dicho, muchos intelectuales supuestamente progresistas también, gente de la derecha, por cierto, también. Bueno, ¿por qué le vamos a impedir
a una familia su derecho a pagar 15.000 pesos al mes por el colegio subvencionado de su hijo, y sí le vamos a permitir a Aina von Baer pagar 500 lucas para que meta a su hijo en el colegio alemán, porque ellos pueden ejercer ese derecho y otros no. Lleva un montón de supuestos naturalizados a una entrada así, pero en la política existe esa postura. Entonces, el problema de la educación privada no se puede aislar. Y por lo tanto se hace necesario un sistema de impuestos, de gravamen, a la educación privada, que la desincentive de alguna forma, y que con la expansión de la educación pública se empiecen a construir espacios más integrales que acojan a todos esos estudiantes. Porque es nefasto para una sociedad democrática que su élite se forme en espacios segregados, distanciados de la sociedad. Y si no hay una actitud activa del Estado ante eso, los ricos siempre van a encontrar formas de separarse del resto y de, por lo tanto, no beneficiar la educación del resto en la medida que no es allí donde se educan sus hijos. Entonces, claro, no aparece tan a primera instancia, porque el problema de la educación pública y subvencionada, en donde está el 93% de la matrícula, es mucho más agudo, materialmente. Pero políticamente es un problema no hacerse cargo de la situación de esa élite que se está formando allí. Entonces, al menos desde el compromiso, lo que se propone es ese desincentivo con gravámenes y sometiendo a esas instituciones, si quieren ser reconocidas por el Estado como tales, a currículums y a prácticas que hagan compatibles sus medios y sus fines con los medios y los fines que la sociedad le da a la educación en su conjunto. El Estado no tiene, nosotros en el fondo, a través del Estado, no tenemos por qué reconocer como una educación legítima una contraria a los ideales democráticos de una sociedad. Y por supuesto la selección está reñida, cualquier tipo de selección está reñida con una noción democrática de la educación. Aquí de nuevo en el ámbito escolar se expresa de modo más violento la selección. Es violento que niños se tengan que someter a eso, está súper naturalizado, pero ya a los cabros cuando entran a la prebásica, primero básico, en muchos colegios le hacen pruebas de selección. Una cuestión insólita. Pero también en la educación superior. Y ese es otro gran tema que no se ha abordado. ¿Es compatible una educación superior pública íntegramente financiada por el Estado, comprendida como derecho social universal, con el sistema de selección que existe hoy día? Nosotros, acá no hay una respuesta a eso, pero aventuraríamos que no es compatible. No es compatible un sistema de selección de esa naturaleza con concebir la educación así. En la educación superior está el problema del lucro, con el que, como les decían antes, hay que acabar sin que signifique el fin de todos los problemas, y el componente público tiene que necesariamente ser predominante y universalmente gratuito. Tiene que ser el pilar de la educación en el sentido que tiene que ser el paradigma, aquello que con su comportamiento, con sus actividades y con sus fines también regule cómo la educación superior privada se comporta, ¿no? Y no construir un gueto de instituciones que no están comunicadas con el resto de las instituciones privadas, universitarias y estatales que hay que crear a nivel estatal también. Y ahí la colaboración de las instituciones públicas con el resto del sistema aparece como fundamental. Hoy día otro modo que tiene el mercado también para expandirse es cambiar la propia noción de universidad y hacernos creer que la universidad es compatible con hacer solamente docencia, por ejemplo. Uno de los modos que tiene el mercado para segmentar la educación superior por estratos sociales y hacer educación para ricos, para clase media y para pobres, es decirnos que la universidad puede solamente hacer docencia y no preocuparse de la extensión ni mucho menos de la investigación. Acá lo que se estima es que la noción de universidad es indisociable de las tareas de docencia, de investigación y de extensión. Y ese, ojo, es una de las vías a través de las cuales hoy día también se están expandiendo las instituciones comerciales y de mercado en la educación superior, con la naturalización de que pueden haber universidades puramente docentes. Porque claro, esas universidades puramente docentes van a ser menos selectivas, van a ofrecer una formación mucho menos abierta al cambio de época, a lo que está sucediendo, y que el conocimiento traduce en formación. Por lo tanto, va a entregar una educación a los más pobres muy distinta a la educación que se genera en una institución que realiza esas tres acciones. Entonces, la noción de universidad es indisociable de esas tres grandes tareas.
La política de conocimiento desde la educación superior también está completamente entregada al mercado. Los proyectos de investigación, los modos a través de los cuales se construyen indicadores de pertinencia de esas investigaciones que lo hacen candidateables a financiamiento también están completamente sometidos al mercado. Y la política de conocimiento y de investigación también tiene que estar principalmente organizada y financiada íntegramente por el Estado. Y un último punto de la educación superior es que si estamos de acuerdo en que la educación no es únicamente una habilitación con destrezas para el desempeño tuyo como individuo en el mercado del trabajo, entonces una misión principal de la educación es que también sea un espacio de formación de ciudadanos, desde la escuela hasta la universidad. Es indisociable si creemos que también la educación es un espacio de formación de ciudadanos. Por lo tanto, cualquier institución que se quiera reclamar pública y quiera ser reconocida como tal por el Estado tiene que formar así ciudadanos. Entonces, con esta serie de características que al menos desde el compromiso se estima que no son disociables, que no va a haber ninguna reforma sustantiva si no se incluyen algunas de estas transformaciones, incluso progresivamente, no hay posibilidad de una reforma efectiva. Y las soluciones no van a ser posibles ya en el sistema de diálogo entre expertos y tiene que ser necesariamente fruto de un pacto social. Entonces allí es donde el movimiento estudiantil no puede dejar la cancha abierta para que sea la élite política, económica, la que construya esas alianzas desde el otro lado. Un movimiento estudiantil aislado de lo que respecto a la educación están pensando los profesores, los intelectuales, los académicos, otros sectores de la sociedad que también ponen atención en la educación, es un movimiento estudiantil que está destinado a fracasar, a ser derrotado. Si ponemos el foco de la discusión en la subsidiariedad, que es al menos donde desde el compromiso se intenta poner. No va a haber ningún cambio sustantivo si esa relación Estado-mercado se modifica. Y eso es allí donde la atención del movimiento estudiantil tiene que estar puesto. Hoy día hay renovadas y misteriosas formas de renovar la forma en que el mercado se expande con la regulación de este. Y no va a haber una solución eficaz del problema educacional si no apunta allí. Hoy día en la coyuntura está ese problema. En educación escolar lo que hay son anuncios para atacar los aspectos más aberrantes de la educación escolar, que posibilitan su segregación extrema, su selección muy violenta, pero en educación superior hay un vacío enorme de lo que hacer al respecto. Y lo poco que hay, hasta el minuto apunta a regular el mercado. Le apunta entonces, ¿qué vamos a hacer ante una situación así dada? ¿Vamos a ser una fuerza auxiliar de quienes quieren regular el mercado? ¿Vamos a hacer el apoyo que necesita la educación neoliberal para tener un nuevo respiro, después de que se le dio tremendo golpe en la guata y todavía no se recupera bien para respirar? ¿Vamos a ser los que vamos a ayudar a que eso se viabilice así? Es el rol de fuerzas de cambio políticas y sociales hacer eso, ser los que hoy día apoyan una gestión de esas características, o es momento, por el impacto político que puede tener el movimiento estudiantil, la amplitud social que tiene su reclamo, o es momento de hacer un reclamo más sustantivo a la esencia del problema educacional. Bueno, esta presentación ha intentado argumentar que es lo segundo, lo que hay que hacer, y eso hoy día no está claro cómo hacerlo, si no se ataca esos modos de reproducción que tiene el mercado educacional. Por ahora me quedo ahí en la presentación y para el debate, para las preguntas. Gracias.